Nadie está hablando sobre lo que viene en 2025. Ya ha iniciado, aunque no lo creas. En el incierto panorama que se avecina para 2025, muchos desconocen que lo que está por venir ya ha comenzado a forjarse, aunque no lo percibamos con claridad. Los eventos que darán forma al futuro ya están en marcha, lo que genera preocupación en diversos sectores, ya que el mundo parece dirigirse hacia un destino incierto. Sin embargo, como cristianos no debemos temer, aunque el ser humano nace para el sufrimiento, como lo menciona el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, la Biblia también nos ofrece consuelo en medio de la incertidumbre. Este ciclo constante de dificultades no es algo nuevo, sino una parte inherente de la vida humana. Las Escrituras nos recuerdan que en medio de estas pruebas, Dios no nos abandona. En el Salmo capítulo 9, versículo 10 se nos dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, Señor, no abandonas a quienes te buscan. Esta promesa de fidelidad divina es un faro de esperanza en tiempos oscuros. Un ejemplo claro de esto es la historia de Israel. A lo largo de su existencia, enfrentaron innumerables amenazas y desafíos, desde invasiones de imperios hasta la dispersión de su pueblo. Parecía que su futuro siempre estaba en riesgo. A pesar de los juicios y castigos, siempre hubo un remanente que perseveró. Isaías 54:10 nos asegura: aunque se aparten los montes y tiemblen las colinas, mi misericordia no se apartará de ti. Del mismo modo, en estos tiempos de crisis global, debemos recordar que nuestras vidas están en manos de Dios. Un Dios que ha prometido caminar a nuestro lado, incluso cuando el futuro parece incierto. La fragilidad humana es una realidad innegable. Desde tiempos antiguos, la incertidumbre sobre el futuro ha generado miedo. La muerte y el sufrimiento son realidades que todos enfrentamos. Pero cómo responderemos a estos desafíos depende de dónde pongamos nuestra confianza. Es en esta respuesta donde se revela nuestra relación con Dios. Como se menciona en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo y Él allanará tus sendas. Esta confianza marca la diferencia crucial entre la esperanza y el miedo paralizante. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido sacudida por eventos de muerte masiva y sufrimiento. Un ejemplo es la peste negra en el siglo XIV, que causó la muerte de millones en Europa. Las familias quedaron devastadas. La estructura social colapsó en muchos lugares y la fe de las personas fue puesta a prueba. Sin embargo, incluso en medio de este caos, los cristianos que mantenían una relación sólida con Dios encontraron consuelo en la esperanza de una vida más allá de este mundo. La fe les ofreció una perspectiva eterna, como lo menciona Romanos capítulo 8, versículo 18. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Más recientemente, pandemias como el problema 19, que en pleno siglo XXI les recordó a la humanidad su fragilidad. Millones de personas enfermaron y perdieron la vida. Las economías colapsaron y el miedo se apoderó de muchas naciones. Las imágenes de hospitales saturados y calles vacías dieron la sensación de que el fin estaba cerca. Sin embargo, incluso en medio de esta adversidad, aquellos que confiaron en Dios encontraron fortaleza. El Salmo 46, 1 y 2 nos recuerda: Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Por eso no tememos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar. La reacción de las personas ante esta catástrofe varía enormemente. Aquellos que no tienen una fe sólida a menudo caen en la desesperación, buscando respuestas en lo material o lo científico. Sin embargo, quienes tienen una relación profunda con Dios entienden que la vida en este mundo es temporal y no se aferran a lo pasajero, porque saben que su verdadero hogar está en los cielos. Como afirma Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con ansias al Salvador, el Señor Jesucristo. Esta esperanza cambia por completo nuestra forma de enfrentar los desafíos y tragedias, ya que sabemos que algo mucho mayor nos espera. Sin embargo, esto no significa que los cristianos estén libres de pruebas o sufrimiento. Jesús mismo advirtió en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido el mundo. La diferencia radica en cómo los creyentes enfrentan estas dificultades. El miedo que paraliza al mundo no tiene el mismo efecto en quienes confían en las promesas divinas.
El temor al futuro pierde su fuerza cuando comprendemos que Dios tiene el control de cada aspecto de nuestras vidas. Eso no implica una actitud despreocupante ante la vida, sino una confianza total en que, como dice Isaías capítulo 41 versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios no promete que no pasaremos por pruebas, pero asegura que nunca estaremos solos en ellas. La incertidumbre sobre el futuro no es algo nuevo, y mientras el mundo enfrenta nuevas amenazas como desastres naturales, pandemias o guerras, los cristianos encuentran una firme ancla en Dios. Su amor y promesa de redención nos recuerda que, aunque nuestra vida terrenal es frágil, nuestra esperanza en Él es inquebrantable. La falta de esperanza en un mundo sin Dios es evidente en cómo las personas enfrentan las tragedias y las incertidumbres. Cuando el futuro es incierto, aquellos que no tienen una perspectiva eterna suelen sucumbir al pánico y la desesperación. En la sociedad actual, inmersa en el materialismo, se intenta evitar el sufrimiento a toda costa, buscando soluciones temporales que solo proporcionan alivios superficiales. Esto crea un caos tanto interno como colectivo, ya que sin un propósito mayor que lo material, las personas se pierden en su búsqueda de sentido. En contraste, la Escritura nos ofrece un cambio diferente. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Para los cristianos, el sufrimiento no es algo que se debe evitar a toda costa, sino una oportunidad para crecer y confiar más en Dios. Sin esta perspectiva, el mundo está atrapado en una espiral de miedo, luchando contra fuerzas que no puede controlar y buscando respuestas en lo temporal. La ausencia de la promesa de la vida eterna deja un vacío existencial, llevando a las personas a buscar consuelo en cosas que nunca satisfarán el alma. La respuesta cristiana al miedo al futuro es radicalmente diferente a la que ofrece el mundo. Mientras los sistemas humanos buscan soluciones temporales y frágiles, la palabra de Dios nos recuerda que nuestra seguridad no depende de las circunstancias, sino de nuestro Creador. En Salmo capítulo 46, versículo 1, lo declara con claridad: Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en momentos de angustia. Esta verdad se convierte en un ancla firme para quienes depositan su confianza en el Señor. En un mundo en constante cambio, donde las crisis parecen ser la norma, los creyentes encuentran una fuente de paz inmutable. Aunque las naciones se tambalean y los sistemas económicos fallan, los cristianos saben que su refugio está en un Dios que no cambia. Malaquías 3:6 nos recuerda que el Señor es el mismo y no cambia, lo que significa que sus promesas de protección y cuidado son tan válidas hoy como lo fueron para el pueblo de Israel. El miedo al futuro es una emoción natural que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, la Biblia no nos llama a negar el miedo, sino a enfrentarlo con una confianza renovada en Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 se nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje revela que el miedo no debe controlarnos. En lugar de ello, los cristianos están capacitados para responder con una fe que vence al temor, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay una certeza firme en el hecho de que Cristo camina con nosotros en cada paso. Isaías 26:3 lo expresa bien: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Un ejemplo poderoso de cómo la paz en Cristo transforma nuestra experiencia del sufrimiento es la vida de los primeros cristianos, quienes enfrentaron persecuciones terribles, desde el martirio hasta la exclusión social. A pesar de ello, mantenían una paz inquebrantable y una confianza firme en que, sin importar lo que pasara, Cristo estaba con ellos. En Hechos capítulo 7 versículo 59 vemos el caso de Esteban, quien, mientras era apedreado, clamó al Señor con paz: Señor, recibe mi espíritu. Este tipo de paz, incluso ante el sufrimiento eterno, es solo posible para aquellos que han entregado completamente su vida a Cristo. Hoy, aunque el contexto es diferente,
El reto de vivir en paz en medio de la adversidad sigue siendo relevante. Cuando se acercan años inciertos como el 2025, muchos se preguntan cómo enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales que se avecinan. Mientras que el mundo busca acumular riquezas y evitar el dolor, el cristiano sabe que su paz no depende de las circunstancias eternas, sino de la presencia de Cristo en su vida. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa sigue vigente hoy. La paz que Jesús ofrece es un ancla firme que nos permite enfrentar el futuro con confianza, no porque sepamos lo que sucederá, sino porque sabemos quién está en control. Aunque 2025 pueda traer desafíos imprevistos, como enfermedades o desastres, podemos descansar en la certeza de que Cristo nos sostiene. La paz de Dios también tiene un impacto práctico en nuestra vida cotidiana. No significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos desde una perspectiva diferente. En lugar de desesperarnos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él nos ayudará. En resumen, la paz en Cristo es transformadora. No vine a hablarte de problemas en 2025, más bien vine a hablarte de la paz en Cristo, que cambia la manera en que enfrentamos los desafíos y nos da una perspectiva de confianza en Dios, no en las circunstancias. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte si no te has suscrito para que recibas nuestras informaciones. Regálanos un like, comparte este contenido con todos tus conocidos y será hasta la próxima. Dios te bendiga.